Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Punto Equilibrio, el programa de entrevistas del boletín del CIUP, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. El día de hoy nos encontramos con Alonso Villarán Contavalli. Alonso es profesor del Departamento Académico de Humanidades de la Universidad del Pacífico y además es especialista en temas éticos. Es profesor de ética en la Universidad del Pacífico y con él vamos a conversar acerca del vacunagate y de la posibilidad, o algunos dirían imposibilidad, de tener servidores públicos honestos y éticos. Bienvenido, Alonso. Gracias y saludos a todos. Alonso, hemos iniciado esta semana, tal vez con uno de los mayores escándalos de la historia reciente del Perú en el sector salud, y cuyas implicancias en verdad aún no alcanzamos a vislumbrar, ¿no? Por lo menos 487 personas, porque ahora ya también se habla de una segunda lista, y personas entre funcionarios del Estado y el sector privado se vacunaron irregularmente con un lote de vacunas de cortesía, entre comillas, de la farmacéutica china Sinopharm, antes de que se tenga el permiso respectivo de DigiMed, pues para que se aplique a personas como vacuna y no como ensayo, ¿no? El suceso pues ha alcanzado a personajes tan importantes como el expresidente Martín Vizcarra, su esposa, la ex primera dama, y su hermano, ¿no? Las exministras de Salud, Pilar Massetti, y la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, el nuncio apostólico del Vaticano en el Perú, representantes de empresas privadas como Suiza Lab e incluso el dueño de un chifa, ¿no? ¿Cómo explicar desde el punto de vista de la ética este hecho, ¿no? ¿Cómo podemos, no sé, explicar la normalización de la falta de ética en nuestro país? La normalización, ¿no? Bueno, es una pregunta, es un problema monumental y es una pregunta monumental porque ¿cuál es la causa de la falta de ética en el país? Debe tener esto muchas causas, ¿no? Una sin duda es el ejemplo de nuestros líderes, ¿cierto? Entonces es como una especie de una decepción y un trauma tras otro, ¿no? Entonces este es el último, pero ya nos olvidamos del anterior y del anterior y del anterior. Entonces, si quienes son los responsables, los que nos representan y que son responsables de dar el ejemplo y hacer las cosas bien, nos fallan de manera tan dramática, eso no ayuda de ninguna forma, ¿no? Ahora, claro, uno puede decir cuál es el primero, el huevo o la gallina, ¿no? Porque ¿por qué llega gente así al poder? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió primero? Etcétera, ¿no? Pero sí, es muy duro lo que estamos enfrentando y pasa pues por malos ejemplos, falta de sanciones, una mala educación, mal sistema educativo, en fin, o sea, es una pregunta inmensa, ¿no? Claro, ¿no? Es una pregunta pues que conlleva ya una tradición de corrupción y de problemas a nivel del Estado pues que vienen desde la época incluso de la colonia, ¿no? En este famoso libro de Alfonso Quirós se habla de este tema desde la época coloniales, ¿no? Y justamente regresando tal vez a las aulas de ética en la Universidad del Pacífico, se han visto una serie de personajes, ¿no? Y en su Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, manifestó que la ley es una prescripción de la razón en vista del bien común y promulgada por el que tiene al cuidado la comunidad, ¿no? ¿Qué implica esta frase que puede sonar para la persona que no la conoce un poco dura, ¿no? Implica que aquellos que gobiernan deben tener como guía pues siempre el bien común, ¿no? Y no Claro. buscar leyes o favoritismos con nombre propio, como puede ser lo que ha ocurrido con estas vacunas para altos funcionarios del Estado, ¿no? Bueno, y eso así mismo, sí. Dime. Y asimismo, en el siglo XIX, el filósofo inglés John Stuart Mill señaló que cada uno debe actuar siempre con el fin de producir la mayor felicidad para el mayor número de personas dentro de lo que sea razonable, ¿no? Sin lugar a dudas, ninguna de las personas, especialmente pues los funcionarios públicos que hemos visto en este escándalo y que obtuvieron la vacuna, pensaron en el bien común de los peruanos, ¿no? Actuaron de manera egoísta, esperando quizás tener una recompensa propia, la salud, ¿no? Como dijo la ex ministra Massetti, me dejé llevar por mis miedos y mis inseguridades, ¿no? Desde el punto de vista de la ética, ¿cómo crees que debieron actuar estos funcionarios? ¿Cuál es el filtro ético o moral
que deberían tener presente al tomar decisiones tan relevantes para el país como estas? Claro, ¿no? Bueno, en primer lugar, respecto a los políticos, ya en la Grecia antigua se dividía entre buenos y malos gobiernos, y la diferencia es la que tú señalabas, ¿no? Si el gobernante está por el bien común o por el bien propio. Entonces, ¿qué es lo que tiene en la mira el gobernante? ¿El bien común o el bien propio? ¿Cierto? Ahora, la cita que dabas de Tomás de Aquino era en concreto respecto a su definición de las leyes, y es una definición muy, muy útil, porque nos permite al legislador, le da los requisitos que debe cumplir una ley para que sea una buena ley, ¿cierto? Entonces debe ser racional. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes que dicte el gobierno tienen que estar en armonía con las leyes de la ética. Entonces, una ley humana que atente contra las leyes de la ética va mal, va recontra mal, ¿no? Luego, que promueve el bien común. La ley tiene que dejar las cosas en un mejor estado de las que la encontró, y tiene que ser promulgada ¿por quién? Por autoridad competente. ¿Okay? Entonces, es una gran guía para el legislador y también para el ciudadano, porque puede evaluar cuando presiente o percibe que una ley es mala, en qué falla, ¿no? En cuál de estos elementos está fallando la ley, ¿cierto? Ahora, me refería a las normas de la ética, ¿no? Y las leyes humanas tienen que estar en armonía con las normas de la ética, y las normas de la ética no son otras que las normas que todos conocemos y que los humanos compartimos, ¿no? Empezando por, no empezando, pero para mencionar un ejemplo de los cuales una norma que hoy en día se ha roto de manera escandalosa es la de no mentir. No mentir es una regla moral básica que es evidente, que todos conocemos, y sin embargo, parte de este escándalo en gran medida es parte también, no solo el saltarse la cola, sino también ha sido el mentirnos al respecto, ocultarlo, y que es una forma de engaño, y luego negarlo, ¿no? Entonces, por un lado, las políticas públicas, las leyes, las políticas públicas deben apuntar al bien común, y por otro lado, el gobernante tiene que pensar en el bien común por sobre el bien individual, y tiene que honrar estas reglas básicas de la ética, que además no son ningún misterio, sino que todos las conocemos. Y respecto al utilitarismo, el utilitarismo nos dice que las políticas públicas y las leyes deben promover la felicidad general y eliminar el sufrimiento. Entonces se parece un poco a esto que dice Aquino respecto al bien común, ¿cierto? Y entonces la mira desde una perspectiva utilitarista de ser cómo hacemos para reducir el sufrimiento de la manera más efectiva posible en un contexto tan trágico como el que vivimos. Entonces, si hay un lote extra de vacunas, lo lógico y las autoridades lo saben, lo lógico es decir, ¿cómo usamos esta vacuna de manera tal que sea lo más efectivo posible para salvar la vida de la mayor cantidad de personas, ¿no? Y de las personas que, y entonces lo primero que a uno se le ocurre es las personas que están cuidando a las otras, los médicos, las enfermeras. Ellos son los que están poniendo su vida en más riesgo que cualquier, el riesgo que ellos están asumiendo es más grande que cualquier otro, y varios han fallecido, etc. Entonces, si ese es el objetivo, tienes que darle las vacunas a aquellos que los que están salvando vidas, digamos, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, pero si te das cuenta, en cualquier marco teórico, no sea el de Santo Tomás o el de John Mill o Jeremy Bentham respecto al utilitarismo, lo que está en la mira es el bien común, la felicidad general, más que solo el bien personal, ¿no? Claro, y todos estos filósofos, e incluso Santo Tomás Aquino, nos hablan de cómo debería actuar el gobernante, ¿no? Pero ¿cómo es que un funcionario público, como un gobernante, puede pensar en el bien común si su impulso es pensar
en su supervivencia, el impulso de yo primero, ¿no? ¿Cómo ser éticos frente a la pulsión de la muerte, ¿no? Frente a esta posibilidad de dejar de existir? Bueno, es que las situaciones extremas precisamente ponen a prueba nuestra ética de manera más, o sea, esas son las situaciones donde nuestra ética se pone a prueba, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a saber de qué estamos hechos, ¿cierto? Y podemos distinguir la paja del trigo y nosotros mismos saber de qué estábamos hechos, ¿no? Porque ni tú ni yo hemos recibido la propuesta de una vacuna, ¿no? No sé qué hubiese pasado por nuestra cabeza si nos hubiesen dicho, oye, hay vacunas extras, vente que no hay la oportunidad, ¿no? Entonces se entiende que lo que está en juego es la propia vida y no es cualquier cosa, ¿no? Pero eso no justifica pues lo que ha pasado. Ahora, estaba diciendo que estas situaciones nos ponen a prueba, no son las pruebas de fuego de la ética, y ahí quiero resaltar, para no olvidarme, que también ha habido muchísima gente que ha reaccionado heroicamente. Entonces hay gente que hasta, bueno, hay cuántos fallecidos hay de la primera línea de defensa, no solo en medicina, sino también desde los que nos cuidan en las calles, los que limpian las calles, o sea, bomberos, etcétera, ¿no? Entonces ha habido también mucho heroísmo y eso no debemos olvidarlo, sobre todo en una semana en la que todo parece negativo, ¿no? Y que no hay ejemplos ni esperanza, ¿no? De acuerdo, ¿no? Y Alonso, ¿cómo interpretar que han sido los mismos médicos y profesionales de la salud que conducían el estudio de eficacia de la vacuna, ¿no? Como el doctor Germán Málaga, quienes permitieron que estos hechos tuvieran lugar, ¿no? Considerando que además que la profesión médica es una profesión de servicio, que debería tener la ética pues intrínsecamente metida, ¿no? Como guía de su accionar. ¿En qué momento estas personas pues cruzan la línea y se vuelven tolerantes frente a este tipo de hechos? Bueno, quizá, bueno, ok, permítanme decir lo siguiente, no citando a Tomás, que tú lo citaste además. Existe este poder que se llama la racionalización. Puedo hablar de dos cosas, la racionalización y de los hábitos, para citar a Aristóteles. La racionalización es este poder que tenemos de engañarnos a nosotros mismos y convencernos, entre comillas, de que lo que hacemos es correcto cuando sabemos que en el fondo sabemos que no es correcto. Entonces tenemos el poder de racionalizar. Entonces me imagino a muchas de estas personas recibiendo la posibilidad de vacunarse, etcétera, racionalizando el tema. Y cuando empiezas a racionalizar ya no estás pensando bien, no es razonar, es racionalizar, ¿no? Ahora, claro, lo otro que también está en juego es qué tan virtuosas son las personas, y la virtud y el vicio se forma con el hábito. Es decir, tu pregunta creo que va en ese sentido, ¿no? ¿En qué momento uno se vuelve malo o algo así, ¿no? Si cruza la línea, ¿no? Hacia el lado del mal, supongo, algo así, ¿no? Que sí existe, pues el mal existe, ¿no? Y por eso estamos acá hablando indignados y por eso va a ir gente presa y etcétera, ¿no? Es los hábitos, ¿no? Es decir, poco a poco o vamos digamos, fortaleciendo nuestra excelencia moral o la vamos minando, ¿no? Y es una acción tras acción, acción tras acción. Entonces, ¿a quién estamos alimentando dentro de nosotros, ¿no? Al lado del bien o al lado del mal, porque todos tenemos inclinaciones al bien e inclinaciones al mal, y somos humanos, ¿no? Entonces, ¿a quién estamos alimentando? Entonces llega un momento en que si alimentamos al lado, pues, como diría Aristóteles, vicioso, entonces llega un momento en que nosotros mismos, nuestra naturaleza va a ser viciosa porque ya le hemos dado demasiado espacio a esta parte nuestra, ¿no?
y entonces ya es un hábito y es muy difícil sacarte el monstruo de encima. Entonces, nadie nace malo, pero nos volvemos malos por nuestras acciones y nuestros hábitos. Entonces, hay que tomar muy en serio las cosas que hacemos, la manera que vivimos, porque puede llegar al punto de inflexión en que ya no hay retorno, y ahí empieza incluso el momento en que ya te cuesta más reconocer lo que es correcto y lo incorrecto, porque eso, ¿no? Claro, es un proceso, ¿no? Que empieza con las pequeñas cosas, tal vez pequeñas, una vez te das una licencia, luego otra, y luego esas licencias pues se van haciendo cada vez más grandes y uno pierde el sentido un poco, ¿no? De en qué momento... Claro, o sea, al comienzo te sientes muy mal, pero mientras más lo repites y lo repites y lo repites, llega un momento en que se normaliza y lo racionalizas y se normaliza y ya no te afecta tanto, ¿no? Entonces ya es normal, pues, ¿no? Es normal. Y entonces hay que estar bien alertas a la forma en que vivimos, ¿no? Y a las cosas que hacemos, porque un acto tras acción es la que, o sea, no nos volvemos, no nos corrompemos de un día para otro. Claro, y eso me hace que me surja una pregunta, que es si en ese sentido estamos un poco determinados por el entorno, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno es un servidor público en el Perú, muchas veces se dice que es muy complicado estar en situaciones donde no se presenten pues estos actos de corrupción, estos actos antiéticos, contra la moral, porque son el pan de cada día, ¿no? Y incluso en nuestra sociedad, la gente que se pasa la luz roja, la gente que soborna al policía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos preservar nuestra virtud cuando estamos pues inmiscuidos en un ambiente que no es propicio para ello? Bueno, requiere disciplina y paciencia, ¿no? Pero, o sea, la pregunta es cómo el contexto no ayuda, ¿no? El contexto ciertamente también influye, aunque no nos condiciona, ¿no? Entonces, hay contextos en que favorecen la ética y hay contextos en que no favorecen la ética, ¿no? Entonces, ¿cuál es el caso del Perú, ¿no? ¿Qué tanto ayuda o no ayuda la sociedad en la que vivimos, ¿cierto? Uh-huh. Y esa es una pregunta difícil, porque por un lado es como ver el vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? Entonces te puedes enfocar en la falta de respeto a la ley, en las coimas a los policías, etcétera. Y entonces perder toda la esperanza, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos, pues, como decíamos hace un rato, tantos ejemplos inspiradores que también han ocurrido durante esta pandemia, ¿no? Yo diría que una cosa, un indicador muy bueno de la ética, siguiendo una vez más Aristóteles, es el respeto a la ley, porque las personas que respetan a la ley exigen un cierto grado de virtud, porque las leyes se ocupan de todas las virtudes. Entonces, si uno respeta las leyes, es porque de alguna forma goza de todas las virtudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no conduzco ebrio, es porque tengo cierto grado de moderación, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí hay un indicador medible de virtud, ya que hemos entrado a hablar de esto y hemos llegado al mundo de la virtud y nos hemos quedado en ese lenguaje, ¿no? El respeto a la ley. El respeto a la ley. Y bueno, y este país sí no es muy respetuoso de la ley, por decirlo. Entonces allá hay un indicador moral, no solo legal, es un indicador moral de virtud. Porque uno puede decir, ¿cómo se mide la ética, no? ¿Cómo se mide la ética? Bueno, Aristóteles ahí nos ofrece una puerta de entrada, ¿no? El respeto a la ley. Sí. Quisiera recordar al público que si tuviesen preguntas para el profesor Villarán, las pueden dejar a modo de comentario, que nosotros se las vamos a transmitir al final del live para que también las pueda responder. Y Alonso, también una repregunta justamente en torno a eso. ¿No respetamos la ley por falta de sanciones fuertes? ¿O
o por otro tema, en realidad? Las sanciones son parte de la solución, también nos dice Aristóteles y Tomás de Aquino, ya que nos estamos apoyando en ellos, ¿no? Porque creo que tienen razón, porque si te ponen, por ejemplo, te pasas una luz, ¿no? Te ponen una multa, la multa te duele. Y entonces el mensaje llega de que lo que has hecho está mal y no quieres que te multen de nuevo, ¿cierto? Entonces las probabilidades de que lo hagas de nuevo van a ser menores. Entonces, ahora, el ideal es que lo hagas, que llegue el momento en que lo hagas naturalmente y no por temor a la sanción. Pero las sanciones ciertamente juegan un rol. Si no hay sanciones, entonces no hay consecuencias y entonces a nadie, a menos personas les va a importar o preocupar, ¿no? Entonces ahí está otra puerta de entrada para promover la ética en el Perú. Si seguimos la ética pues de los autores que estamos hablando, de Aristóteles y Tomás de Aquino, etcétera, la ética premoderna, ¿no? Que bueno, que hay mucha sabiduría también en ellos, obviamente, ¿no? Entonces uno es medir la ética, una puerta para medir la ética a través del cumplimiento de la ley, y la otra es promover la ética a través de la sanción, ¿no? Ahora no estoy hablando de un estado draconiano, pues policíaco, que va a sancionar todo y además abusar, no, estoy simplemente diciendo que si te para el policía te va a poner la multa y no hay opción de coimearlo, por poner un ejemplo paradigmático, ¿no? Entonces eso es parte del remedio, pero el más importante obviamente es la educación, porque idealmente lo hacemos porque reconocemos que está mal hacerlo, ¿no? Y no porque tenemos miedo a que nos vayan a sancionar. O sea, la sanción tiene que ser como que una medida que está detrás de la educación, no tiene que ser la medida, ¿no? La educación es fundamental, y la educación, bueno, en ética y bueno, ahí aprovecho también para decir la educación en humanidades, ¿no? Porque las humanidades nos cultivan, nos enseñan sentido, bueno, la historia, qué importante conocer la historia, ¿no? Para no repetir los errores, la literatura que nos hace vivir otras vidas, la filosofía que nos hace reflexionar sobre el sentido de la vida y el fundamento de la ética, etcétera, ¿no? Importante lo que mencionas, ¿no? Porque muchas veces las humanidades son dejadas de lado por muchos. Pero eso es parte del problema, pues, porque claro, no sirven de nada, y claro, no sirven de nada, y por eso no tenemos un sentido, no tenemos un marco, no tenemos una inspiración, sino que vamos simplemente por la vida haciendo, bueno, no sé cómo vamos por la vida, ¿no? Ese lado es nuestro lado humano. Entonces, claro, actuamos inhumanamente y terminamos haciendo cosas inhumanas como las que como la que da motivo a esta conferencia. Actuamos inhumanamente. Entonces, ¿cómo dejamos de actuar inhumanamente? Bueno, una forma directa es cultivándonos con las humanidades, pues, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y hablando de las humanidades y la historia, Alonso, la corrupción, pues, en el Perú, todos lo sabemos, no es un tema nuevo, ¿no? Y como dijo Alfonso Quirós en su libro Historia de la corrupción en el Perú, este fenómeno está presente desde tiempos de la colonia, ¿no? Donde se hablaba del virrey Manuel Amat y Junyent como uno de los más corruptos. Y supongo que de antes también, ¿no? O sea, no debe haber comenzado ahí, sino que corrupción debe haber habido siempre, ¿no? Sí. Pero es un mal, bueno, en fin, ya qué decir, ¿no? O sea, el último episodio lo dice todo, ¿no? Y claro, esta nefasta tradición, si la podemos denominar así como tradición, pues ha continuado a lo largo de toda la historia de este territorio hasta llegar a la República, a puertas del Bicentenario, ¿no? ¿Qué relación existe entre el peruano y la corrupción, ¿no? ¿Por qué
vemos tan seguido que las personas que ostentan algún cargo o poder tienen estas actitudes antiéticas e ilegales, ¿no? ¿Por qué elegimos estas personas? Bueno, esto permite, claro, se me viene a la mente la frase esta popular de roba pero hace obra, ¿no? Entonces, bueno, estás hablando de la historia y esto me permite decir lo siguiente, no roba pero hace obra. Entonces, no aprendemos de la historia porque no la estudiamos, porque las humanidades nos sirven, ¿cierto? Pero entonces nos condenamos a nosotros mismos a repetir lo mismo, porque roba pero hace obra vamos a elegir al corrupto de nuevo. ¿Y por qué estamos en esta situación? Por el corrupto. Entonces, es una locura votar por el que roba pero hace obra. Porque, por eso mismo, ¿no? Y además dices, bueno, por la obra, aunque sea, va a ser el puente, ¿no? Bueno, el puente se hace donde no se debe, cuesta el triple y se cae, ¿cierto? Daño tangible, sin contar el material, sin contar los daños inmateriales de la corrupción, porque reconstruir el puente se puede hacer, ¿cierto? Consigues el dinero de nuevo, etcétera, arreglas el problema, ¿no? Pero descorrompe una institución. Eso es muy difícil. Entonces, elegir al que roba pero hace obra es desconocer la historia, ni siquiera la historia pues de la colonia, sino la historia de ahorita, de febrero y enero de 2021, ¿no? Sí, pues no. Entonces tenemos que empezar a elegir bien, ¿no? Salir de estas trampas. La otra trampa, también la otra tentación es elegir al autoritario. Yo he visto comentarios en las redes de qué ganas que entre ya un dictador a que ponga orden. Pero el tirano es también el corrupto, porque el tirano es el tirano es tirano porque está por él mismo. Si no, no sería tirano. Entonces queremos elegir o al que roba pero hace obra o al nuevo tirano. Bueno, ¿cómo nos ha ido con los tiranos en la historia del Perú? Tampoco nos fue bien con los tiranos, ¿no? Porque el corrupto se roba la plata, el tirano nos oprime si no estamos de acuerdo con él. Y bueno, y muchas veces ocurre que el tirano también es un ladrón, porque obviamente ¿para qué quiere el poder? Para oprimir y para aprovecharse, ¿no? Entonces, tenemos estas tendencias suicidas de elegir al corrupto y de elegir a que va a ser el puente y elegir al tirano que va a poner orden. En vez de elegir al líder que nos puede simplemente poner un poco de orden y llevarnos y liderarnos, ¿no? Liderarnos, ¿no? Alguien que piense en el bien común, ¿no? Yo creo que ese sería el norte, el criterio de elección es quién es el candidato más ético. Eso creo que sería la solución a todo esto. Claro, ¿y cuál es la relación, volviendo un poco también a la pregunta, entre el peruano y la corrupción, finalmente, ¿no? O sea, como si en el Perú hubiese la relación entre el peruano y la corrupción. ¿Qué tan ligeramente nos tomamos la corrupción, quizá? ¿O no hay una relación con el peruano con la corrupción? ¿Qué tan corrupto es el peruano? No qué tan corrupto es el peruano, ¿no? Pero ¿cuánto aceptamos tal vez la corrupción, ¿no? ¿Qué tan tolerantes seamos? Bueno, ahí están los indicadores de qué tan lo puedes medir muy fácilmente. Y se ha hecho antes, no sé cómo estará el estado de la cuestión, pero varias veces se ha hecho qué tan popular es la frase roba pero se obra. Entonces ahí te puedes dar cuenta. Solo con una encuesta de qué tan de acuerdo está con esta frase. Y de pronto si sale pues que, no sé, pues el 70% del país está de acuerdo, ya tienes la respuesta, ¿no?
Y podemos medir también, ¿no? Si de repente ya ha perdido popularidad la frase con suerte en todos estos años, posiblemente. Y entonces ahí tendríamos una buena noticia. Claro, y hablando también un poco de sondeos, ¿no? La corrupción después es señalada siempre, todos los años se repite en las encuestas de opinión como uno de los mayores problemas del país por los peruanos, ¿no? Exacto, creo que es el mayor problema del país, la corrupción. Pero hay que robar por el que hace obra. Y ¿no? Claro, y además, ¿no? La corrupción además no es solo mala en el sentido de que, del robo, que ya es per se malo, sino además pues mina la confianza, destruye la confianza del ciudadano en el Estado, en las instituciones, en el sistema en general, y esto pues da lugar a que luego, como tú bien dices, pues queramos elegir a un tirano, o a un candidato tal vez, no un tirano, pero un antisistema, ¿no? Que prometa reformarlo todo y cambiarlo absolutamente todo, ¿no? ¿Cómo combatir la corrupción desde la ética? Como si fuese fácil que también cambiar todo, ¿no? A ver, hablando de candidatos, ¿cierto? ¿Estamos hablando de políticos o no? O sea, ¿cuál sería la receta para salir de esta trampa, no? Exacto. Bueno, educación, voy a decir cosas concretas, ¿ya? Bueno, había mencionado antes la sanción, que se cumplan las sanciones, ¿no? Segundo, educación, y acá hay algo que cuando puedo lo repito, pero bueno, ¿no? Que es que no se enseña, bueno, va a sonar nada concreto, va a sonar lo opuesto a lo concreto, ¿no? Pero por ejemplo en el currículo escolar ya no se enseña filosofía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el colegio el peruano no se hace las preguntas más importantes de la vida. Entonces, si no hay la oportunidad para que la gente se haga las preguntas más importantes de la vida, bueno, no hay mucha esperanza, ¿no? Porque de eso trata la filosofía. Luego, ya desde, bueno, en realidad, ¿no? Esto sería para el lado de los políticos, ¿no? La manera más segura de sacar un país adelante, pienso en todo sentido, es la ética. ¿Y por qué? Porque claro, por un lado uno piensa, no, ¿quién es el más capaz, no? El más preparado, que tenga las mejores ideas, y todo eso es importantísimo. Pero si, por ejemplo, en medio de la pandemia hay que tomar decisiones muy difíciles, políticas, ¿no? Cuarentena, etcétera, ¿no? Compra de vacunas, etcétera, ¿ya? Entonces, obviamente, debe ser muy difícil estar en esos zapatos, ¿no? Pero acá la ética es fundamental, porque si el político hace las cosas de manera correcta, se puede equivocar en la medida, pero en la medida en que lo que haga sea ético, va a estar bien encaminado lo más importante va a estar asegurado. Bueno, el ejemplo ahora es obvio. Antes estaba viendo una entrevista a un miembro del Comando Vacuna, y es interesante esto, porque cada cosa que veo me hace darme cuenta de que lo que ha ocurrido es mucho peor de lo que parece. O sea, primero el escándalo, ¿no? Pero es mucho más profundo de lo que parece. Entonces, por ejemplo, ayer una alumna me decía que esto, me hacía notar que esto ponía en cuestión toda la investigación de Sinopharm, que es una vacuna que se va a aplicar en muchas partes del mundo. Entonces tiene implicancias mundiales, ¿no? Luego, pero hoy día, en Perú 21 estaba este personaje del Comando Vacuna, decía, a nosotros nos parecía raro, y viendo en retrospectiva, que nosotros decíamos, ¿no? Oye, firmen con tal, ya está todo encaminado, y salían con algo del Ministerio de Salud, y salían con otra cosa, y les parecía raro. Entonces él se planteaba la hipótesis, ¿no? Habiendo ocurrido todo esto,
ahora pienso que habían intereses para que solo se firme con Sinopharm. Entonces el asunto puede terminar siendo mucho más grave incluso de lo que uno piensa, porque si eso es verdad, quiere decir que no tenemos vacuna hoy en día porque estaban esperando a que firmar con Sinopharm. Entonces peloteaban a todo el mundo hasta asegurar aquello en lo que estaban interesados. Entonces, y esto ha causado y va a seguir causando la muerte de muchas, o sea, la consecuencia de esto que podemos decir, ¿no? Si hubiese sido ética la decisión, por ejemplo, podías cometer un error de cuántas comprabas, a quién le comprabas primero, etcétera, ¿ya? Los plazos, las condiciones, pero hubiésemos tenido una vacuna, la tendríamos ahorita. Pero si es verdad que había un interés de no firmar con otras para firmar con esta, ya estamos hablando de falta de ética, y la consecuencia de la falta de ética es que, los muertos de hoy día. Entonces, puedes cometer errores y tu decisión puede ser mejor o peor en términos estratégicos, políticos, etc. Pero si es ética la decisión, has asegurado lo más importante. Y en este caso de las vacunas, ¿qué significa eso? Que hoy tendríamos vacunas, pero no las tenemos. Bueno, ya llegaron unas cuantas, ¿no? Pero deberíamos ya tener mucho más y desde antes, porque según el Comando Vacuna está diciendo que estamos muy bien perfilados a mitad del año pasado, ¿no? Es verdad, ¿no? Y Alonso, ¿no? El Estado tiene muchísimos servidores públicos y sabemos, ¿no?, que hay muchísima gente honesta que busca dar lo mejor de sí, ayudar al país, ¿no? Y tener un Perú mejor. Sin embargo, también pues hay algunos funcionarios que no son honestos, no son probos, que esperamos que, pues, que sean la minoría en realidad, ¿no? Y la pregunta en este caso sería cómo desarrollar una cultura de ética a nivel gubernamental que incentive a los jóvenes honestos y capaces que quieren a formar parte del sector público, ¿no? ¿Cómo hacer para que es como cuando dicen que uno no debe meterse en política porque va a salir ensuciado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que los jóvenes no piensen así y estos jóvenes honestos quieran trabajar en el Estado, dar lo mejor de sí y cambiar un poco el aparato estatal? Claro, ¿no? Bueno, lo que estaba diciendo al comienzo se me ocurrió algo que no quiero dejar de decirlo, ¿no? Que sí es cierto que hay muchos funcionarios públicos muy trabajadores, ¿no? Y que no tienen horario de trabajo cuando deberían tenerlo, y que están con contratos de 2 a 3 meses, etcétera, y eso en tiempos normales, y hoy en día muchos de ellos poniendo en riesgo su vida, ¿no? Y bueno, y viendo tu pregunta, es cierto que da miedo entrar a la política y entrar a la gestión pública por todo lo que uno ve, ¿no? Entonces, entras a política y posiblemente salgas empapelado, ¿no? Sin culpa. Y ¿qué te puedo decir? ¿Cómo revertir eso? ¿Entrar a política o a la gestión pública? Yo creo que más gestión pública, ¿no? A la gestión pública. Justamente gestión pública es lo que ha derivado en este escándalo. Inspirar, ¿no? Y, por ejemplo, en medio de esta crisis, hacer una campaña donde se resalte los buenos ejemplos. Y deben haber historias maravillosas en ese sentido, ¿no? Muy inspiradoras, ¿no? Eso respecto a inspirar, ¿no? Inspirar, porque si estás inspirado, la gente que va al Estado, ¿no? Por ejemplo, en la Universidad del Pacífico, ¿no? Hay muchos alumnos que tienen la inquietud de ir al Estado y muchos terminan yendo al Estado, es porque tienen vocación de servicio. No es la única manera de servir a la sociedad, ¿no? Pero es una manera emblemática, ¿no? Entonces, inspirar, ¿no? Y lo otro es algo también muy práctico, no sé por qué hoy día se me ha dado por cuestiones prácticas, pero unas condiciones de trabajo dignas, ¿no? Es decir, por ejemplo, que puedas hacer una carrera
en el Estado, porque hay muchas posiciones que es que 3 meses, 5 meses y después te vas al otro lado y después te vas al otro lado y después estás 2 meses sin trabajo y después estás así, ¿no? Entonces así es muy difícil, llega un punto en que vas a tener que decir, bueno, tengo que cambiar de rumbo porque no puedo estar así toda mi vida y así se pierde mucho talento, estoy seguro, ¿no? Gente que conozco muy talentosa que ya no está en el Estado porque ¿quién puede seguir ese ritmo, no? Sobre todo cuando vas creciendo, tienes familia, etcétera, ¿no? Y otra cosa muy concreta es, bueno, eso es la carrera, ¿no? Los contratos, la continuidad, etcétera, ¿no? Que tengas una perspectiva. Y lo otro también ya muy, muy concreto es horarios de trabajo, que muchas veces en el sector público, que el Estado es el que debe imponer horarios de trabajo, si el que ¿no? se asegura de que la gente no sea explotada en el sector privado, el Estado mismo muchas veces es explotador. Entonces, una medida así súper concreta que parece que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero también buenas condiciones de trabajo, inspiración. Hay gente inspirada, hay gente motivada, lo encuentras en los jóvenes, quieren entrar al sector público. Entonces, bueno, todo suma en este sentido, ¿no? Y Alonso, ya para terminar, tenemos una pregunta del público, ¿no? Y Zaida Plaza pregunta, ¿cuáles son los 3 factores concretos para reducir la corrupción desde el punto de vista de la ética, ¿no? Así, tres claves de éticas para reducir la corrupción. O sea, medidas como para que Sagasti se lance y las haga, algo así. Promesa de campaña. ¿Ah? No, algo más teórico tal vez, ¿no? Educación, ¿no? Educación, que se cumplan las leyes e inspiración. Las 3 cosas, ¿no? Y hablando de inspiración, pensemos en, bueno, los héroes de ahora, pero el ejemplo cliché, pero es un ejemplo maravilloso, el de Miguel Grau, ¿no? Que se sacrificó por su país, y como muchos hoy en día están haciendo, ¿no? Entonces miren la inspiración de ser de repente el próximo Miguel Grau, esa posibilidad, que todos tenemos la posibilidad de ser una especie de Miguel Grau, ¿no? Y entonces la inspiración también juega un rol fundamental. Entonces tenemos que ahora, quizá aprovechando más el bicentenario, es de repente hacer algo en ese sentido, ¿no? Recordar a todos los ejemplos inspiradores que han construido, que nos permiten ahorita estar acá, ¿no? Sentados conversando, ¿no? Sobre estas cosas. O sea, estamos acá por las generaciones que nos han precedido, ¿no? Y entonces la inspiración también es una parte importante, ¿no? Entonces difundir y todos estos grandes historias y ejemplos y que no solo sea noticia pues lo que estamos viviendo, ¿no? Muchísimas gracias, Alonso, por esta tan interesante entrevista. Ha sido Punto de Equilibrio, el programa de entrevistas de Boletín del SUB, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Estén atentos a nuestras redes. Próximamente tendremos muchísimo más contenido para ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Alonso. Gracias a ustedes y a los televidentes o como sea. Gracias, chao.